Bienvenidos a Pláticas Saludables, un programa informativo con especialistas invitados donde podremos aprender sobre diferentes temas de salud relevantes para nuestro tan ocupado estilo de vida. Pláticas Saludables. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este programa de Pláticas Saludables. En esta ocasión vamos a tener el gusto de platicar con la doctora Elvira Sandoval Bosch. La doctora Sandoval es principalmente licenciada en Dietética y Nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Realizó la especialidad de educadora en diabetes en la Federación Mexicana de Diabetes. Es maestra en Ciencias de la Salud, con campo principal de estudio en epidemiología, además de haber obtenido el área menor de medición y evaluación. Actualmente ella es candidata al doctorado en Ciencias con énfasis en epidemiología. Ambos posgrados son del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas y Odontológicas y de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es docente de pregrado y posgrado en la Escuela de Dietética y Nutrición desde el 2008 y lo fue hasta el 2016. En la Facultad de Medicina de la UNAM desde el año 2012 y hasta la fecha, y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la práctica clínica se ha desarrollado en el Servicio de Apoyo Nutricional en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, colaborando con el Servicio de Pediatría en la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Actualmente hace la práctica de clínica privada con la docencia y la investigación de manera combinada. Es autora y coautora de capítulos de libros y de artículos especializados en las áreas de nutrición y epidemiología, además de que ha publicado distintos artículos en revistas científicas. Pues doctora, nos da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo están por allá ahora en México? Jorge, muchas gracias. Pues estamos muy bien, disfrutando de nuestra Ciudad de México. Qué bueno. Todo muy bien por acá. Qué bueno, pues saludarlos desde México. Gracias, doctora. Pues nuevamente estamos ante el tema de la diabetes. Ya aquí en Pláticas Saludables hemos realizado distintas versiones, distintos comentarios, distintas entrevistas sobre esto que es una verdadera pandemia, una epidemia terrible en México. Yo diría que no solamente en México, sino en esta región cultural denominada Mesoamérica, pero también de los mexicanos y latinos que vivimos aquí en Estados Unidos. Finalmente, el componente genético, pues ahí está presente independientemente de nuestra ubicación geográfica, doctora. Y bueno, pues estamos muy preocupados porque nuestra gente se deteriora. A veces no atiende los tratamientos, no toma los medicamentos o no quiere sencillamente ir al médico. Y bueno, pues cuando van, pues tienen que estar ya atendidos en las salas de emergencia. Usted sabe que aquí en los Estados Unidos el costo de un paciente en una sala de emergencia es terriblemente alto. Pero además de eso, que lo económico en este caso y lo de menos, pues tienen ya problemas de retina, problemas en sus pies, amputaciones, la necesidad de que tengan diálisis, es decir, cuando ya la enfermedad está avanzada. De manera que tantas veces cuantas podamos educar a nuestros amigos que hablan español en el tema de la diabetes, pues yo creo que va a ser muy positivo. Y es por eso que le hemos buscado el día de hoy, doctora, para que nos hable usted de esta terrible enfermedad. ¿Por qué no nos dice usted, primero que nada, si la diabetes se cura? ¿Es algo que podamos curar o es algo que solamente tenemos que tratar y administrar lo mejor posible? Ok, Jorge, pues sí, efectivamente, como mencionabas anteriormente, el problema de la diabetes no solamente aqueja a México, sino realmente es un problema mundial. Y es una de las enfermedades que principalmente afecta o es favorecida por los hábitos alimentarios no correctos, así como, pues, como bien lo mencionabas, tenemos una predisposición genética que si bien afecta, tampoco determina, que eso es algo muy importante, que viene también a dar lugar a que si la diabetes se cura o no. La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, una vez que ya nos enfermamos de la diabetes, ya no se va a curar. Lo que sí es muy importante es que podemos controlarla, es decir, tomar nuestros medicamentos, sobre todo hacer una alimentación correcta y también hacer actividad física. Estos tres son pilares para nosotros tener nuestro control de nuestro azúcar, que es de las principales causas de la diabetes. Entonces, una vez que tenemos diabetes, no se cura, pero sí se controla y podemos vivir mucho tiempo con la diabetes controlada sin ninguna de las complicaciones que ya mencionaste. Quiere decir, Elvira, que si alguien es diagnosticado con diabetes, no quiere decir que sus días estén contados, sino que puede realmente tener una vida prácticamente normal
teniendo distintos cuidados o incluso administrándose algunos medicamentos. Claro, así es. El diagnóstico de diabetes actualmente ya no es una sentencia de muerte. Antes, hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando no teníamos todo este conocimiento y la alimentación no era parte del tratamiento, pues sí, efectivamente, el diagnóstico de diabetes podía no ser alentador. Sin embargo, hoy en día, el diagnóstico de diabetes no significa que nuestra vida va a ser pésima. Al contrario, el diagnóstico de diabetes nos puede ofrecer unas opciones para comer de manera correcta. De hecho, eso es algo muy interesante que muchas de las personas piensan o creen que la alimentación del paciente que vive con diabetes va a ser mala y va a ser diferente a la de toda la familia, por ejemplo. Y no, realmente la alimentación de la persona que vive con diabetes es la alimentación que todos necesitaríamos seguir. Entonces, realmente no necesitaríamos pasar hambre, no necesitamos comer mal cuando uno vive con diabetes, sino hay que saber comer y elegir los alimentos que nos van a beneficiar. A ver, Elvira, déjame, te interrumpo un momentito para preguntarte, ¿esto se aplica solamente cuando estamos hablando de la diabetes que se contrae ya siendo adulto, pero no la diabetes tipo 1, que es la diabetes infantil? ¿O es lo mismo? ¿Estos consejos que tú nos das, estos conceptos que viertes, son aplicables a uno y a otro tipo de diabetes? Es aplicable a cualquier tipo de diabetes, ya sea la tipo 1, la tipo 2, que es la más común o con la que tenemos más contacto, inclusive la diabetes gestacional, que es cuando se da en cierto momento durante el embarazo. Entonces, la alimentación, bueno, aquí la diferencia de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es la necesidad de utilizar insulina como tratamiento farmacológico. Sí, pero si a una criatura que siendo niño le da la diabetes, tampoco quiere decir que sus días vayan a ser cortos, Elvira. No. De hecho, en la consulta particular, como en la experiencia clínica, tengo pacientes de 40 años o más que tienen diabetes tipo 1, que fueron diagnosticados entre los 5 y los 8 años y aprendieron a vivir con la diabetes y le hicieron parte de su vida, que eso es algo muy importante. Nos cuesta trabajo, no es tan fácil, no es de hoy para mañana que me diagnostican diabetes y ya la hago parte de mi vida, porque hay que aprender a vivir con diabetes. Hay que aprender a vivir. Aprendimos a vivir en Estados Unidos, aprendimos a vivir aquí en México, también hay que aprender a vivir con diabetes. ¿Eso que implica? A elegir ciertos alimentos, a tener ciertos cuidados, para que de esta manera podamos vivir de manera controlada y, ¿por qué no?, lo más saludable posible. Oye, fíjate que yo he escuchado, tú me vas a corregir, que en México tenemos, además de muchas medallas panamericanas de oro, hay otra medalla de oro que no nos hace sentir muy contentos, que es el de la obesidad, tanto de los niños como de los adultos. Y esta obesidad, según sé, pues es un detonante en muchas ocasiones de la diabetes. ¿Esto sigue siendo cierto o ya lo estamos controlando y ya los mexicanos no somos tan gorditos? Yo todavía cuando voy a México, pues veo que hay un montón de gente que está con sobrepeso y con obesidad. Ok, efectivamente un factor de riesgo o algo que nos favorece a que desarrollemos diabetes es tener sobrepeso y obesidad. No es la única, no es causa-efecto, no es decir, si yo tengo obesidad forzosamente voy a desarrollar diabetes. También hay personas delgadas que metabólicamente no se comportan como un paciente delgado, se comportan más como un paciente con obesidad y pueden desarrollar diabetes. Sí, el problema que tenemos para el desarrollo de diabetes pues es multifactorial, es decir, que hay muchas causas que favorecen que se desarrolle la diabetes y de esta manera pues a lo largo del tiempo, si no hacemos cambios en nuestro estilo de vida y en nuestro entorno, pues desgraciadamente vamos a llegar a desarrollar el padecimiento. Oye, antes de que entremos al tema de la solucionática, vamos a terminar con el tema de la problemática, si tú me permites. A ver, dices que son diversas las causas que provocan la diabetes. Cuéntanos de esas causas, ¿cuáles son las más importantes? Bueno, obviamente tenemos factores, pues sí, genéticos. Los mexicanos, por ser mexicanos, tenemos un factor ya predisponente. Pero eso no significa que por ser mexicano forzosamente me va a dar diabetes. Oye, ¿esto tiene que ver con qué? ¿Con el mestizaje? Con la alimentación, es decir, con todo el estilo de vida. Pero la parte genética, me refiero a este gen, a este cromosoma, ¿es algo que se formó como producto de la mezcla de razas? Tiene que ver, sí, efectivamente, con la combinación, el mestizaje que tenemos y sobre todo, más que el mestizaje,
Recordemos que existe algo que ya estamos estudiando que se llama la programación fetal, es decir, cómo influye la alimentación de nuestra madre durante el desarrollo de cuando estamos en la pancita de mamá, cómo afecta su alimentación, su estado de salud para desarrollar ciertas enfermedades. Es por eso que decimos que también tenemos una predisposición dependiendo cómo haya sido el embarazo de mamá. Y no solamente cómo fue el embarazo de mi mamá cuando me estaba esperando a mí, sino también influye cómo fue el embarazo de mi abuela cuando esperaba a mi mamá. Eso también me va a impactar a mí. Oye, ¿cómo nos enteramos de eso? ¿Cómo nos enteramos de eso? A veces nos podemos enterar porque nuestra madre nos los cuente, pero ¿se acordará ella lo que le contó su mamá y su abuela lo que le contó a la bisabuela? Puede ser una de las estrategias de comunicación para conocer a nuestra familia. Y de ahí, cuando vamos a consulta, cuando nos pregunta el promotor de salud, o nos pregunta el médico, nos pregunta el nutriólogo cuáles son los antecedentes que tenemos, y nos preguntan de cómo fue los embarazos y demás, es importante que conozcamos esa información porque nos pueden ayudar para ir haciendo estrategias para evitar alguna otra enfermedad. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que no debió haber hecho nuestra mamá si es que nosotros ya nos convertimos en diabéticos? No es tanto lo que no debió haber hecho la mamá, sino recordemos que las personas están insertas en una sociedad y en una comunidad. Entonces, pues muchas veces hay ciertos alimentos que están disponibles y hay ciertos alimentos que no están disponibles. Y no porque la mamá quiera o no consumirlos, sino porque el entorno y el medio favorece o no su consumo. Entonces es la sumatoria de nuestro contexto con lo que nosotros podemos consumir, de lo que nosotros podemos hacer a nuestro cuidado, que nos pueden favorecer o nos pueden llegar a sumar un factor de riesgo para desarrollar alguna enfermedad. Déjame ponértelo en términos un poquito más políticamente más aceptables o socialmente menos difíciles de digerir. ¿Qué es lo que tendría que hacer la mamá para que el producto, en la medida de lo posible, no desarrolle esta enfermedad? Bueno, de las cosas que podemos hacer mediáticamente, que sí depende de nosotros, pues son las visitas prenatales. Acudir de acuerdo a lo que nuestro sistema nos vaya marcando, es tener nuestra revisión mensual, tener una alimentación correcta, es decir, no comer alimentos que favorezcan el sobrepeso o la obesidad, que son alimentos altos en azúcares, altos en grasas, bajos en fibra, que nosotros tengamos una vida sedentaria, es decir, que no nos movamos en defensa propia, que tratemos de movernos lo mínimo indispensable. Esos serían factores que favorecerían que el bebé no se desarrolle de manera correctamente. El no tener un cuidado prenatal, el no tomar ácido fólico, bueno, por ejemplo, de acuerdo a las políticas que tenemos aquí en México, son necesarias para favorecer que el desarrollo del bebé durante todo el embarazo sea lo más saludable posible, o sea, que tenga menos probabilidad de factores de riesgo. Pero pues hay cosas que no podemos modificar y que ya están presentes, ¿no? A lo mejor empezamos un embarazo, que también eso sería muy importante, poder planear nuestros embarazos para que el estado de salud de la mamá sea el adecuado y pueda tener un medio adecuado para el desarrollo de otra vida adentro, ¿no? Si la mamá viene con sobrepeso, un embarazo se va a comportar de manera diferente. Si la mamá inicia el embarazo con bajo peso, con una malnutrición por deficiencia, el bebé también va a tener otras características. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues pensar cuándo nos queremos embarazar, tener todos los cuidados previos para que estemos saludables antes del embarazo, tener todo el cuidado prenatal y pues bueno, seguir con las recomendaciones después del embarazo. Obviamente la lactancia materna se convierte en una herramienta fundamental para prevenir enfermedades crónicas a mediano y largo plazo en el bebé y bueno, también cuidar la salud de la mamá en este proceso. Entonces, es de las cosas que podemos hacer para favorecer o para darle herramientas al bebé, herramientas de vida para enfrentar este medio ambiente obesogénico en el que vivimos, desgraciadamente. Oye, Elvira, tú tienes mucho que ver con el tema de la educación para la salud, estás en contacto directo con los pacientes para ver precisamente este tipo de problemas epidemiológicos. Cuéntanos, ¿qué tanta información tienen nuestras mamás en México sobre esto? Sobre todo las mamás... ¿Qué tanta información? Perdón? Las mamás, ¿qué tanta educación, qué tanto saben de los cuidados que tienen que tener en su embarazo para no generar después problemas
a su descendencia? Pues mira, Jorge, nos sorprenderíamos muchas veces de toda la información que tienen las mamás con respecto a los cuidados durante el embarazo. Como en todas las poblaciones heterogéneas, hay personas que tienen mucha información y que hacen uso de esa información para que puedan tener conductas saludables. Hay parte de la población que pueden tener la información, pero no hacen uso de esa información para optar por conductas saludables, ya sea que porque aunque saben que consumir cierto alimento no es lo correcto, pues no les alcanza para consumir otros alimentos, no solamente pueden consumir ese alimento. Y también existe la población que pues no está enterada de cuáles son los cuidados a los cuales pues bueno, es importante que pues nos acerquemos a ellos, podamos compartir la importancia de estos cuidados y pues bueno, conocer también de ellos cuáles son sus inquietudes, que eso también es muy importante. Hace no mucho tuve la oportunidad de visitar a mi amigo el doctor David Kersenovich, que es el director del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición. Y bueno, me llevó al pabellón de los diabéticos, por llamarle así, ¿no? Para conocer las nuevas formas que tienen para pues tratar al diabético. Y la verdad es que la literatura que existe pues es muy accesible. Está explicado todo esto en términos muy sencillos. Y hoy una persona que va al Instituto de Nutrición, por ejemplo, puede recibir la atención de los especialistas el mismo día. Lo ven desde el endocrinólogo, el médico general, el podólogo, el retinista, en fin. Y creo que hay avances muy importantes, pero tengo la impresión, y esto es válido para los mexicanos en México, para Estados Unidos, que todavía no hemos logrado romper algunas falsas creencias, de las cuales quiero platicar mucho contigo, pero una de las falsas creencias es que pues no tenemos que ir al doctor si no nos duele. Y al parecer la diabetes en sus etapas primarias, pues no genera ninguna dolencia. Y cuando duele es porque a lo mejor ya está muy avanzada la enfermedad. ¿Qué nos puedes decir de esto, Elvira? Bueno, el modelo que conociste en el Instituto Nacional de Nutrición es un modelo que ya, está establecido en otras partes del mundo, se está adoptando aquí en México, pero ya los que somos educadores en diabetes lo hemos venido trabajando desde hace mucho, mucho tiempo antes de que ya fuera parte de una de las estrategias del instituto para tratar al paciente que vive con diabetes. Lo importante aquí en esta estrategia, cabe resaltar, como bien lo dices, es la multidisciplinariedad, es decir, que somos varios los que buscamos lo mejor para el paciente. Pero algo muy, muy importante es que la persona, es decir, el paciente, es lo más importante. De nada sirve que estemos todos ahí alrededor de él si la persona que recibe todo este beneficio no nos entiende, no porque no sea capaz, sino porque nosotros no nos damos a entender, o porque en el momento en el que está no es el momento para tener esa multidisciplinaridad. Este modelo solamente lo tiene una parte aquí en México, una parte, un instituto que se está tratando de replicar en otras zonas, pero pues bueno, así como Estados Unidos es grande y amplio, pues México no se queda atrás. Somos muy grandes, somos muy amplios y somos muy diversos y tenemos muchos saberes y conocimientos que también son importantes que incluyamos en esta estrategia de educación para la salud, específicamente en la educación para vivir con diabetes. Es lo que buscamos, favorecer que la persona que vive con diabetes sepa cómo vivir con esta enfermedad y tomar las decisiones que mejor le funcionen. A veces esa información puede haber sido compartida por un médico, o la mayoría de las veces esa información que le sirve en la vida es lo que le ayuda en su día a día, es decir, lo que come, desayuna, cena, las colaciones, que es lo más adecuado para controlar su enfermedad. Oye, Elvira. También es cierto, lo que comentabas es que vamos al médico hasta que nos duele. Pues sí, efectivamente, desgraciadamente sí nos enseñaron hace tiempo que solamente uno iba al médico a que nos curaran, porque antes pues solamente nos enfermábamos de situaciones infecciosas, nos enfermábamos del estómago por alguna bacteria o algún parásito, entonces teníamos que ir al médico a que nos diera un medicamento, es decir, un antibiótico o algo que nos quitara esa infección. Actualmente nuestro paradigma, es decir, nuestra forma de atender cambió, porque ya no solamente tenemos que ir a que nos curen, sino tenemos que ser parte de la estrategia de prevención, donde no solamente el médico es parte importante, sino estamos todo el equipo de salud y sobre todo el paciente o la persona es la más importante, porque ella es la que toma las decisiones y ella es la que se enfrenta al día a día con todo su trabajo, su vivienda, su transporte, con todo eso. Entonces es importante que no solamente vayamos a atendernos, sino que vayamos a saber cómo estamos,
por lo menos, así lo menos, una vez al mes, una vez al año. Si no tenemos ninguna situación, pues podemos esperar hasta el próximo año. Si ya tenemos antecedentes, es decir, yo ya tengo más de 40 años, tengo antecedentes familiares de diabetes, tengo cierto sobrepeso y obesidad, mi trabajo es muy sedentario, paso mucho tiempo en el transporte sentado, realmente no llego a juntar los 10,000 pasos para tener cierta actividad física, quiere decir que ya tengo ciertos factores que me predisponen o hacen que tenga que tener más cuidado. Claro. Si yo los modifico, entonces quiere decir que puedo tener menos probabilidad de que me opere. Muy bien. Entonces, aquí todos formamos parte de un equipo donde el paciente o la persona es nuestro principal, y bueno, nuestra población va a ser nuestro principal objetivo. Centro de nuestra atención. O, si ya nos enfermamos, evitar una complicación. Porque también ese es uno de los mitos. Si ya me dio diabetes, entonces ya no puedo hacer nada. Claro que podemos hacer mucho. Si ya tengo diabetes, lo que puedo hacer es evitar una complicación. Evitar que mis riñones dejen de fallar, evitar que mis ojos fallen, evitar que me ardan, no me duelen las piernas, que son complicaciones de una diabetes mal controlada. Eso quiere decir que no por tener diabetes forzosamente voy a llegar a desarrollar estas complicaciones. Solo voy a desarrollar estas complicaciones si yo mi azúcar no la tengo en niveles adecuados, es decir, lo más cercano a 100 y lo más lejos de 120. Entonces, entre más cercanos a 100 yo tenga mi glucosa, menos probabilidad tengo de sufrir estas complicaciones. Claro. Es importante resaltar que a veces cuando llegamos a la consulta ya fue tarde. Quiere decir que me tardé en ir al médico porque mi seguro no lo cubría, porque no me sentía tan mal, porque no me dolía, porque me cambié de domicilio. Por las razones que mejor nos parezcan, puede ser que yo llegué tardíamente a mi diagnóstico de diabetes. Eso no quiere decir que no pueda evitar un deterioro mayor. Claro. Si mi riñón ya empezó a fallar, puedo evitar, ya no lo puedo recuperar, pero puedo evitar un estadio mayor. Es decir, me puedo quedar en un estadio previo a la diálisis. No necesariamente tengo que llegar a diálisis o a hemodiálisis, sino yo puedo hacer con una buena alimentación, con actividad física y tomando los medicamentos que me corresponden en el momento que los necesito para evitar esa progresión. Esa es la flexibilidad o el espectro que tenemos en la enfermedad como la diabetes. Muy bien. Que no porque ya la tengamos quiere decir que no podamos hacer nada. No Claro. puedo curarme, pero sí puedo hacer que esta situación no progrese. Y llevar una vida prácticamente normal. Y pues prácticamente tengo muchos pacientes en la consulta y hemos visto muchos pacientes que su vida es prácticamente normal, por así decirlo, si la normalidad existe, Sí. y no puede ser como alguien que vive sin ella. Entonces, Vaya, que no vamos a vivir con trastornos constantes, ni con dolor, ni con visitas al médico cada 15 días y hospitalizaciones. A eso me refiero, ¿no? Una persona que puede hacer su vida más o menos regular y cumplir con sus propósitos sin que el tema de la diabetes se lo impida, sin que esto se convierta en un obstáculo insalvable. Claro, no es fácil, se necesita tiempo y de ahí el acompañamiento es uno de los papeles que tenemos nosotros los educadores en diabetes, es justamente hacer ese acompañamiento con las familias, con los pacientes para que podamos aprender a vivir con la enfermedad y que nuestra vida sea placentera, que nuestra vida sea como nosotros la habíamos pensado, con poder llegar a cumplir estas metas sin que la diabetes se convierta en un obstáculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues justamente acudiendo con el nutriólogo, acudiendo con el activador físico, acudiendo a algún centro que nos pueda ofrecer esta multidisciplinaridad para el beneficio mío, si yo estoy pensando como persona que vivo con diabetes, y de mi familia, porque también la diabetes, recordemos que la puedo padecer yo, pero también la compartimos con la familia. La podemos heredar, ¿verdad? ¿Perdón? La podemos heredar. Pues es un factor de riesgo, no es herencia como a lo mejor la hemofilia, que sí hay un gen específico que se hereda y todos los hombres lo van a desarrollar, sino lo que estamos heredando es la predisposición, pero no por eso quiere decir que si mi papá tiene diabetes, claro, a mí me va a dar diabetes, o si mi mamá tiene diabetes, a mí me va a dar diabetes. Pero si tenemos esos antecedentes, mejor nos ponemos listos, ¿verdad? Porque puede ser, tenemos más riesgo. Exacto, si mi papá vive con diabetes o mi mamá vive con diabetes, ese es un foquito rojo que me están diciendo, ojo,
ellos ya tienes el antecedente, ¿sí? Entonces, pues tú sabes si quieres seguir el caminito para que te dé o buscas el caminito para que no te dé. Claro. O si te va a dar, pues no te dé a los 40, sino te los dé a los 80. Eso me Porque parece también muy bien. eso es muy importante. Fíjate, Elvira, que en torno a la diabetes yo creo que hay mucha rumorología. A veces hay que Así es. hacer un programa de mitología o desmitología, no sé cómo llamarle mejor, cómo sería más apropiado, porque luego hacemos caso nosotros de muchas consejas populares y a lo mejor algunas tienen razón de ser, pero otras están francamente descabelladas. Déjame formularte algunas y tú me dices qué tanta razón hay en esta afirmación. Uno, si me sacan un susto o si me enojo mucho, eso me produce diabetes. ¿Qué dices de eso? Ese es uno de los de las causas más comunes o más bien no causas, sino de las situaciones que normalmente se dice que me dio diabetes porque tuve un susto o porque me enojé. Desgraciadamente, lo único que pasó con el enojo y susto es que fue tan grande que ya pude dar signos y síntomas para que, más bien, pude hacerle caso a esos signos y esos síntomas que ya tenía de tiempo atrás, y ese susto o ese enojo permitió que yo llegara al hospital para que entonces recibiera el diagnóstico. Cuando uno recibe el diagnóstico después de un susto o un enojo, quiere decir que por lo menos ya un año atrás yo ya vivía con diabetes. Pero como bien decíamos al inicio de esta charla, puede pasar mucho tiempo y como no me duele, y hay síntomas que podrían explicarse por otras razones, como me siento muy cansado. Hoy en día, con nuestro estilo de vida, normalmente al final del día nos sentimos cansados y podemos decir, pues hoy me levanté muy temprano, hice muchas cosas, es normal que me sienta cansado. A veces bajamos de peso y estamos contentos porque pues sin hacer gran esfuerzo bajé de peso, pues no me preocupo. Nos da mucha sed, tomamos mucha agua, que son sintomatologías claves en la diabetes, y se nos hace muy común. Voy a hacer pipí mucho porque tomé mucha agua. Entonces vamos justificando nuestros síntomas ya de tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un susto o un enojo? Nuestro organismo lo único que sabe es de que tenemos que correr. Para el organismo no sabe si viene el tiranosaurio detrás de nosotros, viene un coche y nos quiere atropellar. El organismo lo único que sabe es que ante un susto tan grande o un enojo tan grande, se activan nuestros mecanismos de alerta y está listo para prender la graciosa huida. ¿Eso qué significa orgánicamente? Que nuestros músculos están listos para obtener azúcar, que es nuestro combustible principal, poderla utilizar para literalmente salir corriendo. Cuando tengo diabetes, yo no puedo trabajar ese azúcar, es decir, ese azúcar, ese combustible, yo no la puedo utilizar, entonces se queda afuera. Y si yo tengo un shot de adrenalina o de un susto o de un enojo, pongo mucha más azúcar, más combustible en nuestras venas, y entonces, ¿qué pasa? Que se me hace un picote. Entonces es como más o menos pensar que la glucosa pues son cochecitos, y cuando estamos ante un susto y un enojo, en vez de salir 100 cochecitos, sacamos a una avenida de 3 carriles, más de 2 carriles, 100 millones de coches. ¿Qué va a pasar? Pues se va a hacer un tráfico inmenso y va a haber problemas. Justamente eso es lo que pasa. En el momento que me diagnostican diabetes por un susto en un enojo, quiere decir que mi organismo ya no pudo compensar esa elevación de azúcar que yo ya venía tiempo atrás y ya me dio un signo o un síntoma, o los dos, signos y síntomas. Más bien podemos agradecerle a la persona que nos hizo ese susto o que nos sacó ese enojo, porque gracias a eso nos pudieron diagnosticar la diabetes. Fíjate nada más qué paradójico es, ¿verdad? Con el susto que me sacaron, me pude enterar de que tengo este padecimiento y lo empiezo a tratar. Bueno, pues déjame hacerte alguna otra afirmación. Uh-huh. Tú miras qué tanta certeza tiene el hecho de que las personas con diabetes no pueden comer frutas. ¿Es esto cierto? Eso también es como la fruta, normalmente la sabemos dulce, ¿no? Cuando uno come el mango, come papaya, pues la sentimos a nuestro gusto dulce. Y normalmente cuando vamos con el médico nos dicen que ya no podemos comer cosas dulces. Entonces automáticamente la fruta la evitamos. Pero eso es algo muy importante, rescatar las características de la fruta. La fruta en su composición tiene algo que se llama fibra.
y esa fibra es muy buena para nosotros. Y esa fibra hace que ese dulcecito del azúcar, de la fruta, no nos genere problemas como si nos tomamos unas cucharadas de azúcar o nos tomamos un refresco o consumimos mermelada, que ese es el azúcar que realmente nos hace daño, o bueno, le hace daño a la persona que vive con diabetes. Se puede comer fruta, ¿sí? Eso sí, no, la fruta para nadie, no para las personas con diabetes, así como para nadie, es libre. Necesitamos por lo menos 2 raciones de frutas a lo largo del día. Esto quiere decir que puede ser una taza de papaya, que puede ser una taza de piña, que puede ser una ensalada de frutas, ¿sí? No necesariamente necesitamos consumir de una en una. Podemos combinar frutas sin ningún problema en diferentes momentos del día, pero es importante que no nos pasemos de la ración que necesitamos de acuerdo a los requerimientos de cada quien. Claro. Puede ser que a un paciente, a una persona que vive con diabetes, se pueda comer 2 piezas de manzana. Habrá quien nada más se pueda comer una pieza de manzana y habrá quien se pueda comer media pieza de manzana. La diferencia será de acuerdo a la edad, al tipo de vida que llevan, al estadio de la diabetes, a cuánta energía necesitan. De eso va a depender, no porque en sí la fruta sea buena o mala. Claro. Pero algo sí que necesitamos tomar muy, muy en cuenta es que la mejor forma de consumir la fruta es a mordidas, es decir, masticando. Puede ser en cuadritos, puede ser a mordidas, dependiendo del tipo de fruta, pero la fruta se come, no se bebe. En el momento que la fruta yo la proceso para hacerla jugo, todos estos beneficios de la fibra se van. Y entonces ya el azúcar de la fruta puede ser perjudicial para mi salud. Oye, aquellos los muchachos que todos la debemos de comer, no de beber para nadie, ni niños, ni adolescentes, ni adultos mayores, para nadie, la fruta la debe tomar en jugo. La fruta y la verdura, la mejor forma de comerla es masticándola. Oye, eso de tómate tu jugo de naranja grande antes de irte a la escuela para que tengas suficiente energía. Y se toman unos jugos, pero inmensos, de pura naranja, y seguramente la sacaron de una botella del refrigerador. Eso para nada es recomendable, ¿verdad, Elvira? Para nada es recomendable. Si necesitamos energía para el día, necesitamos el grupo de cereales, de leguminosas, de frutas y de verduras. Esa es la energía, son los alimentos que nos van a dar energía durante todo el día. Es decir, necesitamos tortilla, necesitamos pastas integrales, necesitamos pan integral, necesitamos frijolitos, necesitamos lentejas, necesitamos fruta. La mejor fruta es la de temporada. Actualmente con más en Estados Unidos, bueno, aquí en la Ciudad de México y en muchos lugares del mundo, tenemos esta facilidad de conseguir frutas aunque no sean en la temporada. El costo es mayor, pero podemos conseguir la fruta aunque no sea de temporada. Si nosotros consumimos las frutas de temporada, nosotros también estamos obteniendo las vitaminas y los minerales que necesitamos de acuerdo a la estacionalidad. Es decir, si yo necesito cuidar mis vías aéreas, porque es más fácil que me enferme de gripa, si vuelto a ver cuáles son las verduras y las frutas que la naturaleza me da, pues son las frutas cítricas con carotenos que van a favorecer que mi sistema inmune funcione mejor. Entonces también es bueno voltear a hacerle caso a la naturaleza para ver qué es lo que qué es lo que nos ofrece para consumirlo. Nutricionalmente vamos a obtener los mejores nutrimentos y económicamente me va a salir más barato poder consumir las verduras y las frutas de temporada. Oye, pero cuando tú viajas en transporte público, por ejemplo, en la Ciudad de México, en muchas ciudades de nuestro país, y yo creo que también acá en algunos lugares en Estados Unidos, lo que encuentras es un puestecito en donde lo que te venden es jugo de naranja. No te dan leguminosas ni te dan cereales, pero ahí te tomas tu jugo. Es más, algunos ponen hasta 2 huevos, ¿verdad? Ahí el jugo de naranja. Hemos progresado también en educar a estas personas que quizás lo que deban ofrecer a la gente, sobre todo a la gente modesta, de recursos económicos limitados, que pues puede ser, la oferta pueda ser distinta de estas cosas que realmente envenenan. Bueno, aquí el consumidor es una pieza clave, ¿no? Si yo en vez de consumir el jugo empiezo a pedir fruta y en vez de consumir ciertos alimentos de comida rápida, favorezco o solicito y exijo que tenga estos otros alimentos, pues como bien decía, la oferta y la demanda va a hacer que cambie. Nosotros como consumidores deberíamos de dictar la oferta, no ellos deberían dictar lo que nosotros consumimos.
Por eso hablamos de un ambiente obesogénico y también hablamos que pues la obesidad y la diabetes es multifactorial, donde nuestro medio ambiente nos puede favorecer a tener hábitos incorrectos. Pero bueno, si nosotros ya sabemos que la fruta es buena para nosotros y que en mi trayecto, porque de donde me muevo no voy a encontrar tan fácilmente una fruta, me la puedo llevar de casa. Claro. No necesariamente la tengo que consumir en mi trayecto. Puedo comprar en el día que yo decida. Normalmente a veces lo hacemos el fin de semana, pero podemos hacer nuestra ida al mercado o al supermercado o donde compremos nuestros alimentos. Podemos decidir qué frutas comprar, racionalizarlas si las tengo que picar para que ya cuando salga pues ya lo tenga listo. Quiere decir que hay que Entonces, tener también, cierta sabiduría para preparar el itacate, Elvira. Pues sabiduría más bien es, por eso de la importancia de que se acerquen con los nutriólogos, que se acerquen con las personas que saben de alimentación, para que les ayuden y les den esta información para que ellos puedan ir modificando sus alimentos y de esta manera sus hábitos alimentarios y de esta manera se pueda prevenir. Realmente no es tan complejo, realmente es cuestión de hacer una actividad familiar. El cuidado de la salud no solamente depende de la mamá o de la abuelita o del papá, sino el cuidado de la salud depende de todos nosotros. Y también es una buena forma de enseñarles a nuestros hijos, a los pequeños de la casa, cómo ir cuidando su salud. Si desde chiquitos les enviamos a la escuela o favorecemos que en la escuela consuman fruta, ellos de grande va a ser muy fácil que sigan manteniendo ese hábito. Pero si yo en casa lo que les doy es un jugo industrializado o en casa yo no les acerco este alimento, pues de adultos pues no les va a ser tan natural hacer este cambio. Claro. Entonces de ahí la importancia de incluir a toda la familia en el cuidado de la salud y justamente de preparar, como decías, el itacate para el cuidado de todos durante toda la semana. Y hace poco leía yo un libro sobre el azúcar y decía que el azúcar es una droga terriblemente adictiva, tanto como o más que el tabaco, por ejemplo. Y que bueno, si estás acostumbrado a tomar alimentos ricos en azúcar o en azúcares, pues privarte de ellos al principio te puede costar mucho trabajo, como quitarte el vicio del cigarro, por ejemplo, Elvira. Pues efectivamente los alimentos dulces, si lo vemos por naturaleza, siempre vamos a elegir los alimentos dulces que los alimentos salados, que los alimentos amargos, ¿no? Eso es hasta una forma normal de la evolución. Y si sabemos que nuestro combustible principal son los carbohidratos, pues obviamente los sabores más dulces, pues vamos a preferirlos porque estamos garantizando tener el combustible. Pero aquí lo importante no es pensar que el azúcar, que el grupo de azúcares es el que nos hace daño o el que nos causa adicción. Es el tipo de azúcar que está añadido a los alimentos ultraprocesados, es decir, la comida rápida, refrescos y helados de esas características, que son las que van a favorecer esta, por llamarlo de alguna manera, adicción. Normalmente, el consumo de estos alimentos están azucarados y este tipo de azúcar tiene efecto en el cerebro, tanto que da placer, y si nos sumamos con nuestra conducta alimentaria, cuando estamos tristes, nos queremos sentir bien y buscamos alimentos dulces. ¿Por qué? Pues porque queremos sentirnos bien. Entonces no solamente es algo orgánico, sino también es algo aprendido el consumo de estos azúcares. Pero si yo me siento mal, si lo dulce es lo que nos hace sentir bien, porque cuando me siento mal no busco una fruta. Si no buscamos estos alimentos que tienen estas características de ultraprocesados con azúcares de fácil absorción que hemos aprendido al consumo y que están con la publicidad relacionados a tener un bienestar, a tener éxito, a sentirnos bien. Entonces, no solamente es la situación orgánica, sino también la situación social que combina estas situaciones para tener una conducta no correcta en la elección de nuestros alimentos. Con esto no quiero decir que jamás en la vida vamos a volver a tomar un pastelito de esos deliciosos o jamás vamos a volver a comer un helado, sino más bien la frecuencia de consumo y sobre todo la ración del consumo tiene que ser una ración pequeña y en frecuencia muy esporádica. De esta manera nosotros vamos enseñando a nuestro paladar a consumir de todos los sabores y también le enseñamos a nuestro organismo que eso solamente es ocasional. Oye, acá en Estados Unidos... ¿Perdón? Acá en Estados Unidos tenemos el problema, esto es lo que se llama el super size. O sea, el tamaño de las porciones, sobre todo cuando vas a comidas de comida rápida,
el tamaño es enorme, ¿no? Ya lo que mide una hamburguesa o las papas fritas o el bistec se desborda del plato, ¿no? Eso es desde luego algo totalmente que debe evitarse. Sí, efectivamente lo que vas a decir, no solamente en Estados Unidos, aquí en México y en otras partes del mundo donde también en Argentina, en diferentes, bueno, podemos decir que es una estrategia de venta a nivel mundial, que por una pequeña diferencia obtenemos mayor cantidad de producto. Aquí la invitación siempre, que yo les digo tanto a mis pacientes y cuando estamos dando las pláticas y estamos haciendo la formación, es cambiar un poco esa reflexión, ¿no? Si yo como algo más grande, ¿a qué estoy beneficiando? ¿A mi bolsillo o a mi salud? Entonces, en vez de decir por 3 pesos más, por $1 más, voy a tener el doble del producto, es por $1 más, por $5 más, estoy poniendo en riesgo mi salud. Entonces, lo único que estamos haciendo es invirtiendo en mi enfermedad. Entonces, en vez de beneficiar ese super size o hacer ese crecimiento para mejoría de mi bolsillo, realmente lo que estoy invirtiendo, lo que estoy abonando es para mi enfermedad. Fíjate. Entonces, si empezamos a enfrentarnos estas ofertas de lo quiere crecer o hacer el combo más grande para que su bolsillo, para que lo que está pagando realmente valga la pena, mejor ponernos a invertirlo y ponernos a reflexionar si quiero abonar a mi enfermedad, a mi diabetes, a mi obesidad, o prefiero decir no, muchas gracias, y de esta manera abono a mi salud. Muy no bien. Por comer más quiere decir que es mejor. Nunca, nunca, nunca más es mejor. Muy bien dicho. Cuéntanos, ¿qué tiene que ver con la diabetes el comer pan o sopa de pasta o arroz, por ejemplo? Como es parecida a la situación que vive con la fruta. Como el pan, la pasta y el arroz pertenecen al grupo de cereales y son de los principales fuentes de carbohidratos, se han asociado o se cree que no son convenientes que los consuman las personas que viven con diabetes. Aquí volvemos a hacer la diferencia que estos carbohidratos o estos azúcares que tiene la pasta, el arroz, el pan y la tortilla tienen una estructura mucho más compleja que evita que tengamos picos de azúcar, a diferencia de los refrescos, de los jugos, de las lechitas saborizadas, de los yogurts con sabor. Lo que buscamos con el consumo de cereales como la pasta, el arroz, la tortilla y el pan, es que los podemos consumir, pero en las raciones que necesitamos. Pero lo mismo es para la persona que vive con diabetes como la persona que no tiene diabetes. Estos alimentos tienen una ración que va de acuerdo a qué edad tengo, si estoy embarazada o no, si mi actividad física es elevada, el tipo de trabajo que realizo. Entonces, dependiendo de muchas cosas, es la cantidad de raciones que yo puedo consumir. Pero una persona que vive con diabetes puede comer pan, sí. ¿Qué pan no va a comer? El pan dulce. ¿Qué pan puede consumir la persona que vive con diabetes? El pan integral. Eso le va a ayudar mucho. Pero el pan integral es bueno para todos, no solamente para la persona que vive con diabetes. ¿Puede comer sopa de pasta? Sí. Los mexicanos tenemos cierta relación estrecha con la sopa de fideo. Podemos comer sopa de fideo, no hay ningún problema, pero un plato pequeño, no una cazuela para mí solito de sopa de fideo, por ejemplo, ¿no? Claro. Y a veces las técnicas culinarias que utilizamos o la forma de preparar los alimentos es lo que favorece que no sean los más adecuados. Por ejemplo, freír los alimentos con manteca. La fritura en sí misma no es la más recomendable. Entonces, si yo frío el arroz o frío la pasta, el problema no es el arroz o la pasta, Claro, sino es la fritura, que es sí. lo que estoy haciendo que la pasta o el arroz no sea el más conveniente. Claro. Entonces, realmente es un mito que las personas que viven con diabetes no puedan comer arroz, pan, pasta, tortilla. Lo pueden consumir, pero lo importante es que se acerquen con el nutriólogo para que les puedan decir cuántas raciones y en qué momento es más conveniente para que puedan tener la energía necesaria para todo el día y puedan mantener un estado de salud adecuado. Y mira, aquí en el tema de alimentos, también dicen, la miel de abeja la pueden comer las personas que viven con diabetes. Ya no estamos hablando del azúcar añadido, sino de un producto natural, miel del panal. Justamente acabas de usar un término que luego confunde mucho. Muchas personas creen que por ser natural no hace daño. No necesariamente. La miel de abeja para el organismo funciona como un azúcar, ¿sí? Entonces, para el organismo
funciona como si nos estuviéramos comiendo cucharaditas de azúcar o le estuviéramos poniendo algún jarabe a nuestra bebida. Entonces, la miel, ya sea de maíz, de agave, de maple, si no están elaboradas con algún sustituto de azúcar, no son recomendables para la persona que vive con diabetes. Entonces, no porque venga de abejita conocida, quiere decir que es adecuada para todas las personas. La miel es un alimento que no se debe consumir por su característica y su estructura. Es exactamente igual, metabólicamente hablando, es decir, como la utiliza el organismo, como si le pusiéramos el azúcar de mesa. Y mira, en esto de la rumorología, de tomar esto que se llama el jugo verde con limón, piña y toronja, porque estos queman grasas. ¿Esto es así, Elvira? Pues eso es un mito. La única forma de quemar grasa es haciendo ejercicio. No hay ningún alimento que por sí mismo queme grasa, sino pues no tendríamos la pandemia de obesidad que tenemos. Claro. Si fuera algo tan fácil y fuera un solo alimento el que tuviera esta respuesta. Y recordemos que la fruta no se bebe, sino se come. Entonces, el tomar el jugo de naranja, el jugo de nopal o los jugos verdes no son coherentes con la forma de consumir estos alimentos. Y al contrario, ya vimos que el consumo de estos alimentos favorecen un descontrol. Entonces, eso de que el jugo de limón en ayunas o de naranja o cualquier cítrico quema grasa, eso es un mito. Entonces, la mejor forma de consumir estos alimentos, pues es en gajos, y hasta lo podemos poner como terapéutico cada vez que pelamos una naranja, pues nos lleva su tiempo y podemos disfrutar un poco más nuestro alimento. Claro. Los jugos verdes, por la cantidad de fibra, por lo mismo que alguna de las investigaciones han demostrado que la fibra disminuye cierta absorción del azúcar y del colesterol, pues se ha vendido o se ha recomendado como una estrategia. Pero la forma de hacerlo jugo pierde todas sus bondades y sus beneficios. Obviamente eso desde nuestra mirada y desde nuestro marco teórico o desde nuestra práctica clínica que tenemos a las ciencias nutricionales como base, ¿no? Habrá quien diga lo contrario, pero los estudios que nosotros tenemos y las investigaciones en las que nosotros nos basamos, hemos encontrado que los jugos no deben ser parte del tratamiento de la persona que vive con diabetes. Oye, y hablando de líquidos, a ver, háblanos un poquito de los refrescos light. ¿Qué tan buenos son para la salud? No tienen azúcar. Ahora se anuncian como zero sugar, ¿no? Uh-huh. O light. ¿Qué tan bueno es que podamos consumir ese tipo de productos? Bueno, hay que recordar que estos alimentos light tienen un proceso de modificación. ¿Esto qué quiere decir? Que le quitan algo. Pero eso que le quito, forzosamente para tener una consistencia parecida a su versión original, pues le tuve que poner otro algo. Muchas veces en esas modificaciones los alimentos ya no son tan recomendables. Uno de los grandes problemas que tenemos con los alimentos ultraprocesados, es la cantidad de sodio que van a tener, ¿no? Quizá los alimentos light no van a tener calorías, pero sí tienen sodio, tienen conservadores, tienen colorantes, y que pues realmente nuestro organismo no tendría por qué estar consumiendo grandes cantidades de estos productos. Entonces, si tengo sed, pues mejor tomar agua. Nuestro organismo está hecho para funcionar perfectamente de agua. Si nuestro organismo estuviera hecho para funcionar con alguna bebida, con algún refresco, pues nuestro porcentaje de refresco en nuestro organismo pues sería alto, ¿no? Cosa que no es así. Entonces, los refrescos no son la mejor manera de hidratarnos. De hecho, no es la mejor manera de hidratarnos. Si tenemos sed, la mejor manera de hidratarnos es con agua. Si muchas veces estamos acostumbrados a un refresco con cierto sabor, tengo diabetes, entonces ya no puedo tomar ese refresco por ese sabor porque tiene azúcar. ¿Qué hace la industria? Pues te ofrezco la versión sin azúcar. Magnífico. Para que entonces no dejes de consumir mi producto. Esto solamente le beneficia a la industria refresquera o a la industria alimentaria. Que son muy poderosas, ¿verdad? Muy poderosas, que son muy poderosas y tienen muchos recursos de marketing. Exacto, y son muy buenos en hacer su chamba. Para nosotros, pensando como nuestro proceso de cuidado de la salud, no necesariamente va a ser la mejor estrategia. Siempre lo mejor es elegir agua potable. Quizá... No es cierto que oxida, ¿verdad?
El agua no. No, bueno, para nada. Te lo digo de broma. Dice, no, yo no tomo agua porque me oxida. Pues, Porque me oxido, sí, o como dicen, si el agua hace ríos, ¿qué hará con mis intestinos? También, ¿no? Entonces, no, también la cantidad de agua que nosotros vamos a necesitar, pues es de acuerdo a pues el clima donde estamos. Obviamente los que están en Arizona o en Texas, al igual que nosotros en el norte de México, que hay momentos que hace mucho calor, pues su requerimiento de agua va a ser mayor que en los lugares donde hace mucho frío, ¿no? pues sí. Entonces también el requerimiento de líquidos va variando dependiendo de nuestra edad, dependiendo de la zona donde estemos y si estamos haciendo una actividad física o no, necesitamos reponer nuestras pérdidas. Entonces la mejor manera de hidratarnos es con agua simple. Magnífico. Los refrescos nos los presentaron, nos gustaron por ese sabor dulcecito, pero hay que tener mucho cuidado porque tomamos más azúcar en las bebidas que en los alimentos, por las características y la composición química de estos productos. Entonces, lo ideal es no consumirlos. Si de plano lo voy a consumir porque es la fiesta de mi sobrino y yo lo quiero mucho y vamos a tener un refresco, bueno, voy a consumir un vaso pequeño. No tengo por qué tomarme 2 litros de refresco. No tengo por qué tomarme 600 mililitros de refresco. Lo máximo que yo debería de consumir de manera muy ocasional serían 80 mililitros para que no me tuviera un exceso o perjudicaría mi salud. Pero esos 80 mililitros serían durante todo el día, no por ocasión. Entonces, o no por momento del día. Entonces, realmente la cantidad que podríamos consumir para que no nos haga tanto daño, pues como vemos es muy pequeño. Si recordamos esta parte del super size, pues si vemos los combos muy grandes que tenemos hasta 1,5 litros de refresco, nuestro organismo no necesita esa cantidad de azúcar, nuestro organismo no está recibiendo suficiente líquido porque no todo lo que está en un refresco es agua. Tenemos colorantes, tenemos saborizantes, tenemos muchos productos diluidos en agua que nuestro organismo necesita procesar. Entonces, lo único que estamos haciendo es cargar más a nuestro organismo y lo estamos poniendo en desventaja y eso favorece a que no tengamos enfermedades más fácilmente. Elvira, para terminar esta estupenda plática saludable, por ahí lo mencionaste ya de pasadita, el tema del ejercicio, que es un componente básico, pero por ahí dijiste de 10,000 pasos. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Cuál es el ejercicio que tendríamos que hacer para mantenernos saludables? Bueno, hay que recordar que uno es hacer actividad física, es decir, no ser sedentarios, movernos, y la recomendación internacional para considerar que una persona no es sedentaria son 10,000 pasos al día. Es decir, desde que me despierto hasta que me acuesto necesito cubrir 10,000 pasos al día. Pues son un Yo montón. garantizando esos 10,000 pasos puedo bajar una aplicación en el celular y hay muchas tecnologías que me ayudan a contar pasos y no necesito yo estar 1, 2, 3. Entonces, si yo a lo largo del día cubro mis 10,000 pasos, quiere decir que no soy sedentaria. No quiere decir que estoy haciendo ejercicio, solamente lo que estoy diciendo es que no soy sedentaria. Si yo hago menos de esos 10,000 pasos, quiere decir que soy sedentaria y que eso me está poniendo en riesgo para desarrollar obesidad y eso me está poniendo en riesgo para desarrollar diabetes o cualquier otra enfermedad. Entonces, lo que necesitamos buscar es caminar, subir y bajar escaleras, movernos. Eso es lo único que nos dicen los 10,000 pasos. Ahora, todavía lo mejor sería hacer ejercicio, es decir, tener una rutina, hacer un momento específico dedicado a hacer movimientos repetidos, es decir, un día ir a hacer zumba, otro día hacer repeticiones, subirme a una caminadora, hacer diferentes estrategias, pero que es un tiempo dedicado específico con la intención de hacer ejercicio y tiene que ser por lo menos más de 40 minutos hasta 60 minutos. Eso ya lo consideramos como ejercicio y tiene otro impacto en nuestra salud. Eso lo podemos decir que es un factor protector, pero este ejercicio no es que lo haga una vez al mes. Este ejercicio tiene que ser sostenido, es decir, que lo haga todos los días para que el beneficio del ejercicio realmente impacte en mi cuerpo, en mi salud. Ahora todavía tenemos otro componente que ya es el deporte, que ya es cuando me puedo organizar en equipos o ya tienen ciertas reglas establecidas, ya estamos pensando en atletismo o en deportes de equipo como fútbol americano, el soccer, voleibol. Ya estamos hablando de que es más de una vez a la semana, es por más de 60 minutos,
donde hay momentos de entrenamiento y hay momentos del juego, y pues bueno, esto tiene otras ventajas y otros efectos en el organismo. Magnífico, Elvira. Pues estamos ya por terminar esta plática saludable. ¿Por qué no nos das un último comentario, una última reflexión para los muchos latinos que vivimos aquí en los Estados Unidos y que tenemos que enfrentar este problema de la diabetes? Bueno, principalmente como comunidad latina, pues bueno, siempre recordar que regresar a nuestros orígenes es lo más importante. Es decir, comer como comíamos desde siempre. Tener la dieta de la milpa, eso es lo básico, es decir, frijoles, tortilla, calabacitas, estos alimentos, los quelites, las verdolagas, todo esto, recordar y regresar a nuestros hábitos alimentarios muy mexicanos es lo que nos va a ayudar a contrastar cualquier agresión que tengamos del otro lado. Mantenernos activos siempre, entre más nos movamos, entre más caminemos, de acuerdo también a nuestra seguridad, nos va a mantener de manera saludable. Y pues recordar que no están solos, habemos una comunidad que estamos muy interesados en su cuidado y que cualquier duda se acerquen al personal de salud, se acerquen a estas asociaciones en pro del cuidado de la salud en la comunidad latina para los que les puedan dar orientación de acuerdo a sus necesidades y no se queden con dudas. Magnífico. Siempre que tengan alguna duda, busquen algún profesional de la salud que realmente esté capacitado para dar esa orientación en el idioma que así lo necesite y lo más importante es que para que tengamos una vida, lo mejor es prevenir, es decir, hacer ejercicio, comer de manera correcta y de esta manera podemos mantener y también que no se nos olvide dormir y descansar, porque también eso se convierte en parte de nuestra estrategia para estar más saludable. Pues Elvira, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dedicado para esta plática saludable. Es un gusto, Jorge, haber compartido un momento contigo y con tu radioescuchas. Pues muchas gracias y nos saludamos muy pronto. Hasta luego. Me daría mucho gusto. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Pláticas Saludables. Te esperamos la próxima vez para seguir aprendiendo sobre interesantes temas de salud junto a nuestros expertos.